Clase del Seminario de Estado, Gobierno y Políticas Públicas. La clase de hoy, que es sobre administración pública, va a estar a cargo del licenciado Maximiliano Ríos. Maximiliano es licenciado en Ciencia Política, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Cursó una maestría en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés y un curso de liderazgo en la Universidad de Georgetown. Se desempeñó como docente de las carreras de Ciencia Política y Abogacía de la Universidad de Buenos Aires y actualmente es el coordinador de los equipos técnicos del Instituto de Derecho. Los dejo con Max. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por venir. El tema que nos convoca hoy quizá es un poco abstracto, un poco complejo, pero a nuestro entender es básico y fundamental porque habla mucho de cómo se ejerce el poder político, cuál es el ejercicio del gobierno. La charla de hoy es acerca de la administración, ¿no? ¿Qué entendemos por lo que es administración? Quizá muchas veces cuando uno empieza, ya sea desde la academia o desde la política o desde la gestión pública, la administración, empieza a conjugarse un sinnúmero de palabras y de definiciones, ¿por qué no también?, acerca de lo que significa la administración pública. Quizá muchas personas recuerden aquel personaje de La Saya, ¿no? Esa municipal que decía ¡atrás, atrás! Quizá durante muchos años eso fue en Argentina el imaginario colectivo de la construcción social de lo que es, ¿no? Un ejecutor, un administrador público, un servidor. En definitiva, quizá esa imagen un poco estigmatizada y un poco también discriminatorio, ¿no?, de lo que es un agente del servicio civil, puede ser nacional o municipal, era un poco exagerada, pero no por eso dejaba de ser cierta, ¿no? Y quizá esta pequeña metáfora me permite a mí empezar a discutir conceptualmente cómo la administración pública es la base fundamental para el financiamiento del Estado, el financiamiento de lo público. Quizá muchas veces se confunde el término administración pública con el término burocracia. Entonces se dice, la burocracia es la administración pública. Y efectivamente, o sea, uno puede usar indistintamente el término burocracia con administración pública. En efecto, la palabra burocracia viene buró, oficina, kratos, poder. O sea, las oficinas donde se ejerce el poder. Entonces un burócrata es un oficinista que ejerce el poder. Pero no ejerce cualquier poder. Ejerce el poder delegado por el pueblo, que democráticamente el sistema de gobierno lo puso ahí para gerenciar la cosa pública. Entonces lo que les propongo hoy, como para hacer una hoja de ruta, y que si me voy quedando me vayan también interrumpiendo, porque la idea es que esto sea bastante dinámico y no sea tan monotemático, es avanzar un poco con el concepto de administración pública, de burocracia. Después vamos a ver el modelo clásico y tradicional, que es el que construye Weber, y en contraposición vamos a ver el modelo agencial, que es el modelo norteamericano, aprovechando que tuve la suerte de estar 4 meses en Estados Unidos y conocer bien de cerca cómo es la administración pública en Estados Unidos. Después vamos a repasar un poco históricamente cómo se da la evolución de la administración pública a lo largo de la historia, sobre todo haciendo hincapié en el estado de bienestar, en los 70, 60, 70, 50, quizá. Después las críticas que se le hacen al estado de bienestar de estos modelos de nueva gerencia pública, de lo que también se llama en términos sajones el New Public Management, la nueva gerencia pública, que es, si bien Pablo ya me comentaba que en una encuentro anterior era un poco de gerencialismo. Sí, algunos referentes al gerencialismo y a la nueva gerencia. Perfecto. Y después, me interesa, y quizá esto donde nos lleve la mayor cantidad de tiempo, vamos a hablar un poco de lo que es la gestión y la administración pública en la ciudad de Buenos Aires. Porque nosotros vivimos en la ciudad de Buenos Aires y efectivamente el Estado de la ciudad y sus 3 poderes es algo inherente a lo que nosotros debemos prestar atención. Porque muchas veces en la ciudad de Buenos Aires, quizá con nuestra tradición de haber sido un distrito federal, ¿no?, y la capital de la Argentina, hemos tenido una tradición de pensar quizá los temas nacionales de la ciudad. O sea, los temas de discusión política, los issues donde la sociedad y los partidos políticos y los medios discuten acerca de las políticas públicas son casi siempre federales o nacionales, no de competencia de la ciudad.
Quizá ahora se habla mucho de seguridad, pero sigue siendo una competencia federal. Se habla mucho de inflación, una competencia federal. Entonces, quizá pensar un poco más la ciudad y pensar un poco más el estado de la ciudad nos haga comprender y situarnos como ciudadanos de Buenos Aires como un estado verdaderamente autónomo. Entonces, para empezar, teóricamente, hay, si se quiere, como dos grandes tradiciones en lo que es la administración pública, en lo que es la administración del Estado. Una tradición más continental, europea, que puede ser en este sentido la que de alguna manera Weber consolida en sus diferentes escritos, una tradición donde el Estado es un conjunto de organismos públicos estructurados de manera jerarquizada, ¿no? Uno tiene en el Estado una pirámide donde las diferentes gestiones o áreas y servicios que brinda el Estado se distribuye de manera horizontal en diferentes, para tomar el ejemplo quizás argentino, el ejemplo ciudad, diferentes direcciones generales, de ahí arriba subsecretarías, secretarías, ministerios. Esa es la tradición weberiana, más europea, más continental, que pensaba el Estado, pensaba la gestión de lo público con un criterio profesional. Por primera vez se empezaba a pensar en un criterio profesional. Ese criterio estaba dominado por una lógica racional legal. ¿Qué quiere decir una lógica racional legal? Buenas tardes. Weber dice que cuando la gestión de lo público, de sociedades complejas, sociedades que se organizan en ciudades medianamente grandes, uno no puede gerenciar desde el ágora, ¿no? Como eran las polis griegas, donde las decisiones las tomaban prácticamente todos los ciudadanos que eran libres, que eran los no esclavos hombres, que eran terratenientes, y donde la gestión de lo público se hace casi de manera artesanal. Dice no, en las sociedades más complejas, en las ciudades más grandes, donde empieza a haber una complejidad de lo público, donde empieza a haber una distribución de tareas, tiene que haber una mayor división y especialización funcional. Esto Weber lo toma filosóficamente desde un punto de vista antropológico. Él, en algunos textos que quizás no se leen mucho, él toma muchas tradiciones de la observación de diferentes tribus. Dice, en las tribus más antiguas, o sea, el rol, por ejemplo, el rol del brujo, el rol del jefe, el principio religioso y el principio ejecutivo quizás estaban todos juntos, y la gestión de la sociedad estaba aunada en la persona. Dice, no, cuando la sociedad se va modernizando hay una especialización funcional cada vez mayor, y la división de trabajo se empieza a ser cada vez más notable. Entonces, él, como principio rector, para romper con otros modelos de organización social, que podrían ser más la tradicional, feudal o la carismática, donde la personalidad del líder se sobreponía, ¿no?, a las acciones del Estado. Él dice, tiene que regir un nuevo principio para que este Estado complejo se organice y funcione, para que dé respuestas y haga una distribución de bienes públicos que sea lo más equitativa posible y lo más efectiva posible. Entonces, el principio rector tiene que ser un principio legal, racional legal. Entonces, lo que él trata de instaurar en este mecanismo es una organización jerárquica, funcional, donde el procedimiento es más importante que las personas, ¿no? Cuando uno habla de una burocracia o un modelo muy burocrático, muy pesado, dice esto es demasiado burocratizado, quizás está pensando en el modelo weberiano, ¿no? Donde en la gestión del Estado te dicen, bueno, tenés que mandarme una nota y la nota la tienen que firmar 5 personas, y eso después tiene que ir a una auditoría, le tiene que firmar la ley técnica. Bueno, eso cuando se habla de algo burocrático, demasiado engorroso, demasiado tramitado, en realidad se está haciendo alusión al principio rector de lo que es el Estado burocrático weberiano, un modelo de organización social, donde el principio rector era la legalidad y el trámite. ¿Por qué? Porque él entendía que todo Estado moderno, en todo Estado sublege, o sea, un Estado donde las personas están por debajo de la ley está por encima de todo Estado sublege, moderno, los procedimientos son mucho más importantes que las personas.
Esta evidentemente es la tradición política, de organización de la expresión pública que toma la Argentina y que toma la mayoría de los países de América Latina. Pero hay otra tradición de organización de lo público, que tiene que ver más con una tradición sajona, que si bien en un primer momento uno puede inicialmente identificar con lo que era Gran Bretaña, se nota mucho más fuertemente y se desarrolla a partir de lo que es la construcción del Estado-Nación en los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos, o sea, como todos ustedes saben, es el primer país de América que se independiza, y en función de su organización política territorial establece también un federalismo, establece la división de poderes, el check and balances, con la pequeña diferencia, ¿no? Con la pequeña diferencia quizá con lo que nosotros conocemos ahora Estados Unidos, que en un primer momento el presidente era débil en Estados Unidos. Uno puede decir, bueno, pero si uno hila más fino, uno puede decir, bueno, pero el presidente de Estados Unidos también está contrapesado por una Corte Suprema muy fuerte y por un Parlamento muy fuerte. O sea, realmente yo comparaba, ¿no? Esto es como una anécdota, comparaba el Senado argentino con el Senado norteamericano. Y en el Senado norteamericano, cada senador tiene al menos entre 80 y 100 asesores, técnicos, especializados en comisiones. Son tipos que están hace mucho tiempo, que conocen muy bien lo público y que tienen mucho poder, y tienen mucha respetabilidad el Senado como institución. Y decide la mayoría de las cosas. Un ejemplo concreto, ahora Colombia quiere pasar un tratado de libre comercio en Estados Unidos, el presidente Bush avanzó fuertemente desde la gestión ejecutiva y los demócratas en el Senado se lo piden, y en la Cámara de Representantes también. Entonces, digo, Estados Unidos, ojo, es un presidencialismo, pero no es un presidencialismo latinoamericano, es un hiperpresidencialismo, es un presidencialismo débil. Con la pequeña gran diferencia de cuando empezó, el presidente era mucho más débil. El presidente era casi una figura, ¿por qué no decirlo decorativa? ¿Qué es lo que hacía el presidente en los inicios de los Estados Unidos? Bueno, básicamente dos cosas. El correo era así, empezó con una competencia federal, pero lo sigue siendo, correo, son las comunicaciones, y la representación de potencias extranjeras. Era una suerte de jefe de Estado no ejecutivo. ¿Qué pasaba? Todo el poder lo detentaba el Senado y la Cámara de Representantes, una suerte de parlamentarismo de facto en un corset o en un diseño institucional presidencialista. Entonces, ¿qué pasó? El Congreso de Estados Unidos cada vez tenía más competencias y cada vez iba creciendo más, y se dio cuenta que no podía gerenciar efectiva y eficazmente un país tan grande como Estados Unidos, sobre todo con todos los estados grandes que se iban anexando, ya sea por guerras, por compras, o sea, por dar varios ejemplos. O sea, con la guerra con México, Estados Unidos incorpora más del 30% del territorio, después Texas es independiente, Texas como un país independiente, después se anexa a Estados Unidos, bueno, Alaska más adelante, Luisiana que lo compra Napoleón. Entonces digo, era un país creciente, cada vez más grande, con cada vez mayor población, con cada vez mayores problemas, y donde cada vez el ejercicio de lo público, el ejercicio de la administración pública era cada vez más complejo. Entonces, el Senado se da cuenta que no puede gerenciar todo eso. Entonces, ¿qué crea? Crear una estructura continental, imperiana, burocrática era quizás muy complejo, porque era como insertar algo a una cáscara que no tiene nada que ver. Entonces ellos crean un modelo agencial. ¿Y qué quiere decir con un modelo agencial? Donde a diferentes necesidades, o sea, esto es lo que es administración pública por demanda, a diferentes demandas sociales, a diferentes peticiones o divisiones espaciales donde era necesario hacer, por qué no decirlo, un delivery de bienes públicos, el Estado creaba una agencia. ¿No? Entonces, de repente empezamos a ver la creación de diferentes agencias, y en esas agencias, que dependían efectivamente, ahora sí, del presidente, pero con un control muy fuerte del Parlamento, hacían la ejecución de estos bienes públicos. Entonces uno de repente tiene agencias en Estados Unidos que por las necesidades de la época se fueron creando en función de cosas quizá distintas, ¿no? Tenemos la agencia, creo que hay una que es sobre armas, drogas y alcohol. Entonces, ¿qué? ATF.
alcohol, tabaco. Sí, Entonces, es raro, digo, una agencia, es como que ustedes piensen en la Argentina un ministerio que sea el Ministerio de las Drogas, el Alcohol y las Armas. Es medio raro la división, ¿cómo? Quizá para fomentarlos acá. Pero piensen en eso, piensen en un ministerio de las drogas, el alcohol y el tabaco. Entonces, es raro. Entonces, claro, ellos se dieron cuenta, quizá, en apuro, quizá, o sea, tampoco estamos acá tomando el modelo norteamericano como un ejemplo a seguir. Lo que estamos viendo es tratar de ver un poco la génesis de cómo se estructura la relación pública en función de las demandas. Entonces, la tradición del modelo gerencial sajón se estructura de manera distinta. No era ya quizá tanto el Estado burocrático weberiano que se organizaba jerárquicamente, funcionalmente, por división espacial de bienes públicos, territorial, sino era más bien un Estado en crecimiento, en constante expansión, que mucho después se convierte incluso en un Estado, por qué no decirlo, imperial, que tenía necesidades complejas, concretas y que funcionaba en función de las demandas concretas y complejas que iban surgiendo. ¿No? Entonces, toda esa discusión política, que también era presupuestaria, porque no hay nada más político que un presupuesto, ¿no? Porque hay muchas personas que entienden que el presupuesto es el ámbito de lo técnico. No hay nada más político que la discusión de un presupuesto. Dio como fruto la creación de varias agencias que se fueron multiplicando. Y eso dio como fruto también la formación de una cultura organizacional, ¿no? ¿Por qué les hablo de la cultura? Porque si bien yo soy una persona que se podría encuadrar, ¿no? Creo que Pablo lo comparte dentro de lo que es el institucionalismo, el no institucionalismo, si bien entendemos que la cultura es importante para los procedimientos del Estado, ¿por qué les quería hacer esta introducción quizá un poco larga? Porque yo entiendo que la dimensión cultural es no menor. Entonces, cuando uno habla de reformar el Estado, de la administración pública, tiene que tomar en cuenta cómo se estructura y cómo es la dinámica cultural, que es un componente no menor, insisto. Ojo, con esto no quiere decir que con cambios institucionales no podamos modificar la cultura, porque si fuera así estaríamos fritos, no podemos cambiar nada. Lo que sí digo es que hay que tener plena conciencia de la dimensión cultural. ¿Por qué digo esto? Porque para contraponer y hacer política comparada entre estos dos modelos, el factor cultural es determinante. Entonces, ¿qué pasaba? Esta organización pública sajona en Estados Unidos, que se estructura en función de demandas, también genera un modelo de gestión. Entonces, claro, el modelo de gestión que produce servidores públicos en Estados Unidos está inmerso en una cultura absolutamente distinta de lo que es producir un servidor público en Argentina, ¿no? O en la tradición europea continental. ¿Y por qué les hablo de esta diferencia? Porque también tiene que ver con la dimensión de efectividad que se le da al tema. Si uno toma un servidor público norteamericano, uno va a ver que no es que esa persona está mucho más orientada a la demanda ciudadana, y en este caso al input, al bien público que tiene que dar la ciudadanía y cómo llegar mejor, cómo cubrir esa necesidad, cómo tapar ese bache, cómo arreglar ese teléfono público, cómo darle un servicio de placas a una ciudad, cómo planificar. No es porque los norteamericanos sean mejores, más inteligentes o más capaces que nosotros, sino porque el modelo organizacional genera una cultura política, una cultura organizacional absolutamente distinta que el modelo burocrático weberiano, donde la racionalidad y toda la intencionalidad estaba orientada en un proceso racional legal. Entonces, claro, cuando uno compara una cultura orientada hacia la demanda, donde el ciudadano realmente, quizá tomado como cliente, quizá tomado como un cliente al que hay que atender y satisfacer en términos de bienes públicos, haciendo quizá una comparación con la cual quizá no coincido mucho, pero esa sería otra discusión, es muy distinto de compararlo a un servidor público que se desarrolla en un ámbito de cultura burocrática donde la tradición y la regla y el procedimiento es mucho más importante que la efectividad. Cualquiera de ustedes que haya tenido algún paso en la expresión pública, ya sea esta en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a nivel municipal, provincial, nacional, se dará cuenta y
podrá saber, y por favor les pido que den fe de ello, que nadie quiere firmar nada. O nadie quiere hacer nada si no lo firma todo el mundo. Esto produce, en efecto, una cultura política del impedimento. ¿Por qué? Porque el exceso de procedimiento, en este sentido, juega en contra de la efectividad y no toma en cuenta, por lo menos en la dimensión de lo real, de lo fáctico, quizás sí lo discursivo en los últimos años, no toma en cuenta al ciudadano. Entonces, como para hacer una pequeña síntesis, por un lado tenemos procesos de creación quizás similares de Estado-Nación, pero procesos de creación distintos de sistemas políticos y procesos de creación distintos de formas de organizar la administración pública, que tienen como consecuencia culturas o organizaciones distintas y tienen como consecuencia resultados distintos. ¿Qué pasa en la evolución, para seguir con la línea histórica, de estos dos modelos? Como todos ustedes saben, y para hacer un salto quizá un poco más largo en los años, el modelo agencial norteamericano fue creciendo, pero fue creciendo no solo en la cantidad de agencias que tenían a cargo diferentes demandas ciudadanas, ¿no?, sino que fue creciendo también en función de las capacidades que tenían esas agencias de determinar diferentes políticas públicas, ¿no? Y quizá un texto, un autor que me interesa señalar que es absolutamente relevante para la ciencia política latinoamericana y estadounidense, pero absolutamente desconocido para la cultura política europea, es Tocqueville. Tocqueville, en la democracia en América, él hace quizá una correlación muy interesante entre... Él dice que la nueva, lo que vendría a ser la nueva nobleza norteamericana en realidad es esta suerte de aristocracia técnica, ¿no?, que de alguna manera son los que definen el destino de la nación. Y es efectivamente así. Si uno empieza a escarbar un poco más profundo en cómo es la construcción del Estado, de Estados Unidos, uno empieza a ver que obviamente ellos tienen una Corte Suprema, un sistema judicial muy fuerte, muy creíble, quizá en los últimos años un poco más desprestigiado, ¿no?, porque en los últimos 20 años, en los últimos 20 años, y si gana Hillary van a ser aproximadamente 26, no me acuerdo si 24 o 28, si reelige, únicamente gobernaron dos familias, los Bush y los Clinton. Y si uno toma en cuenta que la Corte Suprema tiene 9 miembros de Estados Unidos y 5 fueron nombrados entre Bush padre, Reagan y Bush hijo, se da cuenta que el sistema de check and balance está un poco en decadencia en Estados Unidos. Pero independientemente de eso, tienen un poder judicial fuerte, efectivo, tienen un parlamento fuerte, bastante profesionalizado, con muchos integrantes, y tienen un ejecutivo con un modelo agencial fuerte. Pero no se confundan, realmente quien tiene el poder en Estados Unidos son las agencias, es la expertise técnica. Uno quizás si algunas veces, incluso son competencias tan grandes que muchas veces se contraponen. Hace poco hablaba con un amigo en Washington y él me decía, porque yo le comentaba el problema de la policía en la ciudad de Buenos Aires, y él me decía, nosotros en Washington tenemos 9 policías distintas operando con competencias. Y si alguno vio en el canal Fox, por dar un ejemplo, la serie 24, uno se puede dar cuenta que siempre se están peleando la Agencia de Seguridad Nacional contra el FBI y con la Agencia de Seguridad de la Casa Blanca, que también es una agencia que tiene competencia en Washington, con la Agencia de Seguridad, otra nueva, con la CIA. O sea, tienen mucha superposición de competencias porque el ámbito de lo público creado en función de estas agencias es cada vez más omnipresente. ¿Qué dato nos da eso? El primer dato es que en el fondo, quizás sea un poco duro y exagerado decirlo, pero que en el fondo, si Bush es un buen presidente o un mal presidente, mucho no cambia, porque la expertise y la estabilidad de políticas públicas está dada por una burocracia muy profesionalizada
En ese sentido tomo burocracia no como modelo beberiano, sino como sinónimo de gestión pública, muy profesionalizada y muy estable. Si ustedes se ponen a pensar cómo se fue llevando la evolución, ¿no?, históricamente en Argentina, de la construcción de la administración pública, ¿no?, en el sentido nacional, por poner un ejemplo, después vamos a la ciudad, uno puede darse cuenta de que cada presidente nuevo que asume, si no cambia los nombres de los ministerios, les cambia las competencias. Y se hace en función de personas. Entonces tenemos un modelo que se va esquizofrenizando. Yo me acuerdo cuando asumió, para tener ejemplos concretos, sin irnos tanto en el tiempo, cuando asumió Kirchner, si mal no recuerdo, si no, corríjanme por favor, la competencia de seguridad estaba en el Ministerio de Justicia con Gustavo Vélez. Justicia y seguridad. O sea, la Policía Federal, que tiene competencia en la Ciudad de Buenos Aires, estaba en manos del Ministerio de Justicia, cuando tradicional históricamente estaba en manos del Ministerio Interior. ¿Y por qué pasa eso? Porque el presidente decide que el Estado en realidad, la organización política que debería no es muy importante, lo importante es la persona. Entonces el tipo dijo, bueno, en realidad yo lo quiero mantener a Aníbal Fernández porque tengo un pacto con Duhalde, pero no le quiero dar a la policía. Entonces, como no le quiero dar a la policía, se la doy a Vélez. Y como a Vélez no le quiero meter en tiro porque le quiero a justicia, porque tiene pacto con los jueces, le doy la policía y la justicia. Entonces digo, y si uno se pone a pensar, después cuando se va a Vélez, se la vuelven a pasar al Ministerio del Interior. Entonces digo, ¿por qué es interesante esto? Porque va esquizofrenizando la administración pública. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, la cultura política organizacional del modelo burocrático beberiano que se da en la construcción del Estado en Argentina es más importante el procedimiento que la persona. Y todos los presidentes de la Argentina, o casi todos, por lo general, en un modelo presidencialista donde los presidentes están rodeados de personas de confianza, y está bien que así sea, porque esa es la construcción política, le dan más importancia a las personas que a los procedimientos. Entonces de repente puede pasar que la estabilidad de políticas públicas se va perdiendo, la cultura organizacional se va fragmentando, los empleados de planta permanente tienen actividades cada vez más monotemáticas, menos orientadas al ciudadano, dinámicas de provisión de bienes y servicios públicos se da en función de las responsabilidades de los más afines, que por lo general son los aparatos políticos de los presidentes que llegan. Entonces, ¿qué va generando esto? Primero, inestabilidad de políticas públicas, algo muy grave para el desarrollo sostenible de un país. Uno no puede, porque es muy interesante cuando uno habla con norteamericanos o con europeos, o incluso con algunos otros países de América Latina que son un poco más serios, como puede ser Uruguay, Chile, incluso Brasil, ellos no pueden entender, por ejemplo, que hoy las relaciones internacionales de la Argentina, la Cancillería, no exista y que haya una Cancillería paralela del Ministerio de Planificación Federal que maneja el con Venezuela y de ese tema no habla el canciller y el canciller no habla. Entonces en realidad tenemos un ministro de Economía que sale eyectado porque no puede nombrar a sus subalternos, y el que lo reemplaza asume y durante 20 días no solo no propone un plan económico, sino que no da conferencia de prensa y no da notas. Entonces, les traigo, quizá uno puede pensar que tiene perfil bajo, pero digo, ¿por qué les traigo estos ejemplos quizás risueños y conocidos de la historia más coyuntural y más reciente de la Argentina? Porque esta es la historia de la Argentina. Esto no es nuevo. Diferentes presidentes, diferentes administraciones fueron reformulando y reformando la administración pública de tal forma de que hoy la carrera administrativa está quebrada. No hay sistema de incentivos, no hay sistema de incorporación de agentes profesionales que sean capacitados y que tengan, no digo ya es mucho, pero no digo un pago acorde con el que sean idóneos. Quizá el único, pero también tristemente el
final no fue de consolidación sino de quiebre. Quizá el único interesante intento que hubo de la democracia hasta acá de hacer una administración pública seria fue el de Roulet en la época del Concilio. Roulet, un tipo muy interesante, que él hizo este mismo análisis en función de la tradición política argentina, de la tradición de la cultura organizacional argentina del Estado, y él dijo, mira, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de copiar algunos modelos, pero no hacer una reingeniería institucional que sea absolutamente acultural, sino que tenemos que darle la impronta a Argentina. Entonces él dijo, un modelo que funciona, y no vamos a mirar a Estados Unidos porque es una tradición política distinta que sí funcionaba en ese momento y funciona bastante bien, no es mirar tanto por la gente. Queremos qué es lo que funciona bien de los modelos más continentales. Y un modelo que funciona bien de los modelos más continentales era el modelo francés. ¿No? El modelo francés es una administración pública altamente especializada, altamente profesionalizada, altamente estable, y le dicen los enarcas. ¿No? Los enarcas, ¿por qué se le dicen? Porque van al ENAP, al École Nationale d'Administration Publique, que es una institución universitaria que forma administradores públicos, que son agentes que tienen una carrera administrativa, que se consolidan en el Estado y que independientemente de la afiliación política son servidores públicos del Estado. Que si bien pueden tener funciones ejecutivas o de mayor responsabilidad de diferentes gobiernos, tienen una linealidad, tienen un plan estratégico de gestión del Estado. Entonces él dijo, bueno, hagamos algo similar en Argentina, y creó los AG. No sé si alguien conoce los AG, son los administradores gubernamentales. Él dijo, busquemos 400, 500 hombres y mujeres preparados en Argentina, contadores, economistas, cientistas políticos, abogados, formémoslo y que sean los cuadros del Estado, no del gobierno radical, no del gobierno de la democracia, del Estado, en el sentido que es una definición del Estado de gobierno, ¿no? ¿Qué pasó? Esos 400 o 500 administradores gubernamentales que ingresaron por concurso público, abierto y de posesión de antecedentes, se fueron diseminando en diferentes organismos del Estado, porque eran realmente personas muy capacitadas, bastante bien pagas, y que realmente, si bien muchos podían tener algún tipo de afiliación política, eran agentes que servían a la administración de turno. Una agencia profesional. ¿Qué pasó? Pasó que cuando cambia el gobierno, no se siguió incorporando estos agentes y se siguió incorporando gente, administradores públicos, de manera no profesional. Ojo, con esto no quiere decir que no haya reglamento político, porque el ámbito del Estado, el ámbito de la gestión pública, no debe ser solamente técnico, debe ser político y técnico, pero uno tiene que tener lo técnico. Si no tiene lo técnico, lo político solo, o sea, no hay nadie que lo ejecute. Se discontinuó y ahora, si bien algunos quedan en diferentes lugares del Estado, que también pueden ir en comisión al Poder Judicial o al gobierno de la ciudad incluso, esos agentes gubernamentales, que eran una muy buena idea para ir reformando de a poco y profesionalizando la gestión pública, se fueron desvaneciendo. ¿Qué es lo que pasó en los 90? En los 90, en los 70, en los 80, prácticamente en todos los países del mundo, salvo los 80 en Estados Unidos y en Gran Bretaña por esta ola neoliberal de Thatcher y Reagan, en casi todos los países del mundo, sobre todo después de la crisis de los petrodólares, los estados nacionales, las administraciones públicas fueron engrosando su plantilla. No solo porque había un exceso de demandas ciudadanas, ¿no?, sino porque tenían necesidad de generar empleo. Y la generación de empleo muchas veces se concebía de la generación de empleo público. Y al no haber una estabilidad de políticas públicas, como los modelos agenciales, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, muy resumido, quizá muchos de ustedes lo saben, pero viene un gobierno, pone toda su gente de confianza, se va el gobierno, y el gobierno que viene no puede echar a todos, echa a algunos, y esa gente de confianza del otro gobierno queda en el Estado en otras funciones marginales, porque evidentemente es de un signo político distinto. ¿Qué pasa? Nuevamente, cuando el otro partido se va del gobierno, viene otro gobierno, pone su gente de confianza en lugares estratégicos, y esa gente, un porcentaje muy bajo, se va, y todo ese porcentaje queda en el Estado. Entonces,
¿Qué tenemos ahí? Dos problemas. Primero, no hay estabilidad de políticas públicas y los buenos gestores y administradores gubernamentales que teníamos haciendo cosas estratégicas, por una cuestión de desconfianza política, terminan haciendo fotocopias. Entonces tenemos ahí una pérdida, porque aparte tenemos que tener en cuenta que en Argentina, como en muchos países de América Latina, esos agentes gubernamentales fueron formados por el Estado, por la universidad pública y con impuestos de todos. Por lo tanto, es un esfuerzo que la nación hace para formar a su administración pública que después no la usa para lo que tiene que usarla. ¿Qué fue pasando? Los estados nacionales, provinciales y municipales fueron engrosando su plantel. Y mucho, engrosaban mucho. ¿Y qué trajo como consecuencia de esto? No pura y exclusivamente, pero una causa importante: déficit. Cuando vos tenés una plantilla muy grande de gente en el Estado para atender a demandas cada vez más crecientes, el presupuesto es mayor. ¿Y qué pasa con el presupuesto mayor? Tenés dos opciones. O aumentás impuestos o buscás financiamiento. Durante los 70, los 80, como hubo una crisis de petrodólares, ¿qué pasó? El mercado del petróleo subió muy abruptamente. Eso drenó muchos miles de millones de dólares de los países desarrollados, como Europa, Japón y Estados Unidos, y lo llevó a los países productores de petróleo. Piensen miles de millones de dólares yendo de un día para el otro, donde el petróleo salta de 7 dólares a 20 o a 14, yendo a esos países periféricos, que no tienen la capacidad institucional ni los bancos para administrarlo. ¿Qué hicieron esos países periféricos, productores de petróleo? Dijeron: si vos tenés de repente 40.000, 50.000, 100.000 millones de dólares, ¿qué haces? ¿Lo invertís en Arabia? ¿Lo invertís en Oman? ¿Lo invertís en Emiratos Árabes Unidos? Sí, quizá una parte la invertís, pero te sobra. ¿Qué haces? ¿Lo pones en el banco de Oman, de Emiratos Árabes Unidos o de Arabia? No. ¿Lo pones? Lo pones, lo prestás. ¿A dónde volvió ese dinero? Ese dinero volvió a los países centrales, a los bancos europeos, a los bancos norteamericanos, a la JP Morgan, a la Goldman Sachs. ¿Qué pasó? Eso produjo que haya mucho dinero en el mundo, mucho circulante. ¿Qué produce eso? Cuando hay mucho dinero, cuando hay mucha oferta monetaria, baja la tasa de interés. Y cuando baja la tasa de interés y el endeudamiento es barato, los gobiernos se endeudan. Porque es mucho más barato endeudarse que pagar el costo político y subir impuestos o echar gente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es mucho más barato. Entonces, ¿qué pasó? Argentina y América Latina se empezaron a endeudar. ¿Por qué? Porque los gobiernos no se querían tomar el costo político, ni echar gente, ni pagar más impuestos. ¿Qué pasó en los 80 y en los 90? Fines de los 80, fines de los 90. A fines de los 80 el modelo ya a nivel mundial empieza a mostrar sus debilidades, sus flancos. Entonces, ¿qué pasa? Las tasas de interés empiezan a subir. El endeudamiento es más caro y a los gobiernos les cuesta cada vez más pagar ese endeudamiento. Eso, sumado a que en parte las socialdemocracias europeas y los gobiernos más socialdemócratas, por decirlo de alguna manera, o demócratas en Estados Unidos, fueron perdiendo, ¿no? Como el de Jimmy Carter, o gobiernos más socialdemócratas en Europa, como el de Felipe González, fueron retrasando posiciones, no Felipe González, pero sí varios gobiernos. Tenemos una ola en todo el mundo mucho más conservadora, mucho más de derecha, por decirlo rápidamente, pero sin ir a un debate sobre eso que sería muy largo, que proponía a este gran mal, que desde este estado elefantiásico, ineficaz, ineficiente, y donde había déficits públicos bestiales, propone como solución mágica dos cosas: achicar el Estado para reducir el déficit, tener presupuestos, o tres cosas: tener presupuestos equilibrados y cobrar menos impuestos. ¿Por qué? Porque la presunción originaria de estas doctrinas, mal llamadas liberales, que en realidad son un liberalismo sui generis o un neoliberalismo, entendían que la sociedad
sea, los privados, cada uno de ustedes, las personas físicas o las personas jurídicas como las empresas, administran mejor los recursos del excedente social que el Estado. ¿No? Ganaron en sus países. Ganó Reagan en Estados Unidos, ganó Thatcher en Gran Bretaña y empezaron con esto. Como América Latina siempre ha sido un poco tarde a los procesos políticos, durante todos los 90, después de los 80, donde el estado de bienestar y la socialdemocracia se fueron agotando, no solo por las demandas de la democratización, que era el primer punto importante de la agenda política, sino porque después de la democratización, en términos quizás más políticos, era importante una redistribución fuerte. Entonces, a los gobiernos de transición todo no se les puede pedir, se tiene que pedir algo. Y si hay que pedir algo a los gobiernos de transición, era la democracia. Bueno, muchos gobiernos de transición lograron eso. Con lo otro, evidentemente, si bien muchos no perdieron por alto margen, fueron desplazados de la conducción de los estados-nación en varios países de América Latina. ¿Qué pasó? Vinieron gobiernos que aceptaron e impulsaron esas recetas. Entonces en Argentina, a partir de estas recetas más neoliberales, en función de quizá de un diagnóstico correcto, porque era correcto el diagnóstico, aplicamos estas medidas que quizás no eran tan correctas y como se aplicaban, que era una reducción drástica, fuerte, de los estados nacionales, quizás sin la consecuente o consiguiente profesionalización y en muchos países de América Latina, evidentemente sin reducción de impuestos, porque así somos los latinoamericanos, los argentinos también. O sea, aplicamos recetas de afuera, pero sui generis, o sea, con el toque argentino. Entonces, claro, se privatizaba una empresa del Estado, porque se entendía que el Estado no tenía que proveer esos bienes públicos, sino simplemente ser un Estado regulador, pero se privatizaba sin marco regulatorio. Entonces, ¿qué pasaba? Después la empresa cooptaba al marco regulatorio y realmente era se cambiaba de un monopolio público por un monopolio privado. ¿Qué pasaba? Claro. Ineficiencia, pero de un privado y sin retribución vía salarios y de empleo público. El peor de los mundos. Bueno, que hable del menemismo y la reforma del Congreso de Washington, quizás es un poco aburrido porque muchos de ustedes quizás lo saben, porque lo vivimos en carne propia. Las empresas públicas, las empresas donde el Estado producía bienes públicos, esos bienes quizás eran ineficientes, ineficaces para un criterio empresarial, no arreglaron el problema del Estado en función de su capacidad técnica y operativa de hacer una distribución eficaz y eficiente de bienes públicos, sino simplemente lo redujeron. O sea, el Estado que queda después del menemismo no es mejor que el que había antes, sino que es más chico. ¿No? Como de acuerdo con eso, o sea, no es que el Estado se mejoró, no es que la capacidad funcional y operativa del Estado amplió mucho. Sí, en algunos casos, a un costo quizás bastante alto, por cómo se procede, la provisión de bienes que era necesario para un desarrollo económico superior fue mejorada en términos de infraestructura. Sí, sí, no, es que estaba pensando que durante esa década es como que se planteó el gigantismo del Estado, digamos, como un gran problema. Entonces, aparentemente la única solución que se encontró en ese momento fue empezar a vender todo, sí. Pero a costa de qué? De perder un montón de cosas. Sí, pues los costos fueron terribles. En primer lugar, porque aumentó muchísimo el desempleo. Porque claro, o sea, la teoría económica te dice que los mercados, cuando un mercado está en desequilibrio, por lo menos algún otro está. Te decía que había varios mercados en desequilibrio. Y obviamente el mercado que más lentamente ajusta es el mercado de trabajo. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Si vos de repente tenés un tipo que laburó 30 años en IPF, o 20, ponele, para que no esté tan cerca de la edad jubilatoria, y hacía una actividad muy, pero muy específica en algún lugar muy remoto y rural de la Argentina, y tenías 50.000 agentes en IPF, y después viene Repsol, ¿no? O una empresa privada, la que sea, cualquiera, que también es un caso atípico, porque Repsol se estudia en todas las escuelas de negocios del mundo porque es el primer caso donde una compañía más pequeña absorbe una compañía mucho más grande. ¿No? Y eso fue porque la compra de YPF se hizo con títulos de la deuda pública
que en realidad Repsol compró en el mercado al 30% y el Estado, para vender sus activos, los tomó al 100%. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, compraste una empresa que estaba devaluada en términos reales y estaba devaluada en términos nominales. Entonces, un negocio triple y cuádruple, y así se compró el precio. Pero bueno, para mí no es discusión. ¿Y qué pasó? Obviamente, muchos de esos 50.000 o 45.000, o sea, 5.000 personas quizás se quedaron, 3.000 y 2.000 se quedaron afuera, pero muchos de esos 45.000, algunos se metieron en otra empresa, algunos tuvieron microemprendimientos, obviamente sin el know-how, sin el saber para hacer revisería, videoclubes, canchas de pádel, y se quedaron con la indemnización, con el líquido, con la liquidez, se quedaron con la guita, para decirlo de alguna manera más criolla. ¿Qué pasó? No se reconvirtieron en desarrolladores de software, a ver si se queda claro. No es que el tipo que trabajaba en YPF, que era tornero mecánico, al otro día se levantó y hizo Google. No es así. Los mercados de trabajo, cuando se acomodan, tardan muchos años. Los mercados financieros son más volátiles, los mercados de trabajo no. Entonces, ¿qué pasó? Tuviste en el corto plazo una tasa de desempleo altísima y el Estado, como no se reformó en términos de capacidad operativa y técnica, y como tampoco se quiso tomar el costo político de aumentar mucho más los impuestos, se siguió endeudando. Entonces, en los 90 se redujo el Estado, el mercado de trabajo se acompasó de otros mercados y tuviste un endeudamiento terrible. Todo esto incluso imbuido en una crítica muy fuerte al modelo burocrático boliviano, porque yo estoy hablando de los macros, trato de hablar de los micros, estoy hablando del Estado, de los procesos económicos, trato de hablar de los micros, ¿qué pasaba por debajo? ¿Qué pasaba a nivel de la administración pública? Y también estas corrientes más conservadoras tenían un discurso. Entonces dijeron, bueno, si lo que tenemos en Argentina y América Latina es un modelo burocrático, weberiano, donde el procedimiento es lo más importante y eso entorpece o es un sistema de bloqueo y eso no hace que vos estés cerca de la ciudadanía y bla 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 bla, lo que hay que hacer es absolutamente distinto. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer como en Estados Unidos. Hay que hacer un modelo gerencial, un modelo de gerencia, mirando la efectividad de los privados. Hay que hacer un modelo donde sea lo primero ciudadano. Hay que descentralizar, decían muchos también, eso era parte del discurso. ¿Por qué? Porque la gestión de lo público es mucho más eficaz y eficiente si el servidor público está muy cerquita del ciudadano. Decían eso, ese era el discurso dominante. Entonces, ¿qué pasó en Argentina? Se fue reconvirtiendo a este suerte de engendro mutante que hoy no sabemos muy bien qué es y cada autor le pone un nombre distinto. Muchos te dicen el modelo ecléctico, muchos te dicen que es... No saben muy bien qué nombre poner. Entonces se fue reconvirtiendo hacia eso. Entonces, de repente descentralizamos, no sé, por ejemplo, la educación, ¿no? Descentralizamos la educación. No se hacía más la nación, Carlos, se hacía en las provincias. Muy bien, pero los fondos no te los mando. Los fondos no te mandan, se te cargo vos, recordá más. Entonces yo de repente le mandaba la gestión de la educación y la salud a las provincias y le decía, hacete cargo, no sé, arreglate. Te doy un poquito de presupuesto. Después busco parches, te doy un ATM. Entonces así se fue. Entonces la provisión de bienes públicos cada vez se deterioró más. La administración pública cada vez se deterioró más. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una suerte de privatización de facto de ciertas cuestiones, como por ejemplo la educación, donde la oferta privada competía con la oferta pública. Pero esto no se dio solamente a nivel nacional, entonces a mí me interesa hacer como un quiebre acá, para no extenderme tanto en la cuestión marco, vamos a hacer un poco la ciudad y después discutir. Esto pasó también en la ciudad de Buenos Aires, con el agravante quizás de que nosotros tuvimos que pasar de una gestión de la ciudad donde realmente era un distrito federal a una ciudad autónoma. Y la verdad que la gente, las sociedades,
no hacen esto todos los días. No es que se levantan un día y dicen, bueno, esto es federal y mañana es una ciudad autónoma. Es difícil transferir competencias. Y no es difícil solamente desde lo técnico. Es difícil desde el punto de vista de la discusión de poder. ¿No? Porque cuando yo digo, a partir de mañana el intendente de la ciudad deja de ser un ministro que nombra el presidente a dedo y empieza a ser un jefe de gobierno electo por los ciudadanos, tenés dos problemas. Primero, que tenés un montón de agentes residuales del viejo sistema que no los podés echar a todos y tirar a la basura, que tenés una sociedad que demanda bienes públicos en función de una lógica nacional y que tenés un Estado nacional que, independientemente del color político que sea, ya sea en función de correlación o de no correlación con el poder ejecutivo de la ciudad, no quiere ceder poder. ¿O acaso no podemos haber transferido la policía federal en la época que la Alianza gobernaba la ciudad y la nación? ¿Podríamos haber hecho? Sí, claro. Pero a ningún gobierno nacional le gusta ceder poder. ¿Por qué? Porque hay una regla política que dice que todo el que tiene poder quiere tener más y no quiere ceder. No sé si es como la ley de gravedad, pero todo se cumple. Entonces, cuando en el 94 empezamos con este proceso estatuyente, primero hubo un problema político muy fuerte en determinar qué grado de autonomía se lleva a la ciudad. Olvidémonos todavía de la administración pública de la ciudad, que es una discusión que ahora vamos a dar. Había algunos, como Barra, que decían, no, en realidad estos son estatutos organizativos, porque en realidad, si bien esto va a ser una ciudad autónoma, no tiene un rango provincial. Y había otros, varios radicales, incluso Zaffaroni, que dicen, no, esto es una constitución de la ciudad, porque esto va a ser una ciudad autónoma, que si bien no es como una provincia, va a tener todas las competencias provinciales. Policía, justicia, vamos a poder nombrar 3 senadores como cualquier provincia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque entendemos que si somos una ciudad autónoma y no somos más el territorio federal de la nación, tenemos que estar también en la exclusión federal. Y ahí nos tratamos como distrito, no como nación. ¿Qué pasó con los poderes que existían en la ciudad? Porque antes del 94 existía, antes del 96, el Colegio de la Rúa, antes del 94 que fue la establecimiento de la Constitución de la ciudad, había una municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Había una municipalidad. La parada del colectivo te la ponía la Municipalidad de Buenos Aires, la colvaca te la hacía la Municipalidad de Buenos Aires. O sea, muchas cosas, el espacio público, ¿verdad?, la hacía la Municipalidad de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo reconvirtieron? ¿Cómo reconvirtieron también el Consejo Deliberante? Porque uno también tiene a pecar en el sentido de cuando piensa en administración pública, piensa en la administración nada más que de los ejecutivos. Bueno, subimos de los legislativos. El Consejo Deliberante tenía 6.000 agentes. 6.000. ¿Cuántos de acá conocen la legislatura porteña? Yo creo que hay más de 300, 400 personas por piso, no da la infraestructura porque es una institución que tiene cientos de años y se cae. Tenía 6.000 agentes el Consejo Deliberante. Entonces digo, el proceso que se dio fue el siguiente. Vamos a empezar por el legislativo. Mucha de esa gente se le ofreció un retiro voluntario que muchos agarraron. Entonces se hicieron varios estudios, se convocaron a la sociedad civil, varios partidos políticos y dijeron, bueno, en realidad, por las dimensiones de la ciudad, haciendo política comparada con otras ciudades del mundo similares a Buenos Aires y cómo va a ser el distrito, esto tiene que funcionar con no más de 1.500 agentes. ¿No? Con no más de 1.500 agentes. Entonces, muchos fueron echados, muchos fueron indemnizados y se fueron con el retiro voluntario, y muchos que fueron echados y que los indemnizaron hicieron amparos alegando la continuidad laboral que fueron aceptados en la justicia y se los restituyó a la estructura de la nueva legislatura porteña. ¿Qué pasaba? Cuando se hizo la Constitución de la ciudad, y esto es importantísimo y es quizá algo muy desconocido para todos nosotros, para los diputados y diferentes jefes de gobierno que han pasado, incluyendo los nuestros,
cuando uno tiene que incorporar personal a cualquiera de los tres poderes de la ciudad, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, te corre el artículo 75 de la Constitución de la ciudad. ¿Qué dice el artículo 75? Que todo ingreso de personal debe ser dado por un concurso público, abierto y de posición de antecedentes. Se hizo un solo concurso público en la historia de la legislatura porteña, que fue en el año 1998. Era para cubrir aproximadamente 400 puestos. Se presentaron 50.000 personas, no 3, no 4, 50.000 personas para 500 puestos. Y efectivamente esos 500 puestos se incorporaron. Estamos hablando de personas calificadas, estamos hablando de personas de informática, taquígrafos, personas que tienen técnica legislativa, cuerpos legales. Entonces, hasta ese momento, hasta el año 98, la legislatura entre los nuevos y los viejos tenía aproximadamente 1.000 agentes. Tienes que poner aire, pero es más o menos, no tengo los números exactos, es más o menos 1.000 agentes. ¿Qué pasó? Los diferentes gobiernos de la legislatura fueron incorporando personal que metían a la gestión del Estado, de sus despachos, y después cuando se iban, hacían un decreto y entraban todos. Hoy por hoy la legislatura porteña tiene 1.800 agentes. Algo similar pasó en la ciudad de Buenos Aires. Y esto es muy importante porque ahora está toda la discusión de que si Macri echa a 2.300 personas, de que si quiere gerenciar lugares donde... Y es importante esta discusión para comprender la dinámica de la política pública en la ciudad, la discusión de poder. En la ciudad pasó algo absolutamente similar. En la ciudad cuando el radicalismo se hace cargo, en el año 96, con De Rúa, jefe de gobierno, un mes antes, varios exintendentes, entre ellos, ¿se acuerdan de Topadora Domínguez? Por decreto, todos los que eran contratados de la Municipalidad de Buenos Aires los metió a planta. Entonces, bueno, tenés que 5.000, 4.000, 10.000 tipos que eran contratados para cuestiones políticas, quizás con una racionalidad política y con una expertise política, eran parte del Estado. Dejaron de ser parte del gobierno y pasaron a ser parte del Estado. Y claro, cuando vos estás en un Estado democrático y vas construyendo poder, tenés que convivir con los modelos viejos. Claro, obviamente, cuando De la Rúa llegó al poder, dijo, bueno, estos no, estos sí, hubo problemas judiciales, todos presentaron amparos. Ustedes saben, no quiero ser horrible, pero los periodistas rápidamente se incorporaron al sindicato, el sindicato apretado. Entonces digo, así se fue metiendo gente en la ciudad. Hoy por hoy tenemos 120.000 agentes. Claro, bueno, todos pensábamos que gana Macri, dijimos Macri es conservador en lo político, viene con la idea de lo que ellos llaman downsizing, que es reducir planilla personal. Yo pensaba, digo, bueno, no sé, va Macri como buen neoliberal, liberal que dice que es, con estas ideas, entre comillas, modernas, digo, no sé, sacará el 20% de la población de plantilla y bajar impuestos. No. Subió impuestos. Al primer día que llegó, dijo, nada de ser amigos, nada de políticas públicas para quedar bien con la gente, nada de demagogia, vamos a subir impuestos. Subió el impuestazo. Llega el primer que hace, impuestazo. Lo segundo que hace como una medida estética, porque es estética, echa a 2.300 personas. Echa a 2.300 personas que en realidad eran la continuidad de muchos trabajos del Estado, hechas por agentes de gobierno, pero que no venían de 2 años, muchos venían de 12 años de contratación, que por otro lado es ilegal. Porque el Estado no te puede contratar 12 años con un contrato de locación de servicio para mantener, por ejemplo, un servidor en alguna ciudad o para podar una plaza. Eso es ilegal, eso es para empleo temporario o quizá para alguna changa, pero no es para 12 años de contrato estatal. Entonces echó 2.300 personas, negoció con el sindicato, que viene, que va. Al final muchos, de esos 2.300, 1.000 más o menos se fueron y 1.300 se reincorporaron, ya sea por la vía judicial o por la vía sindical. Entonces, aquí llegamos
a un estado de la ciudad cada vez más creciente, cada vez más ineficaz, con incluso lógicas esquizofrenizantes, porque era Macri, o sea, crea agencias aparte. O sea, él dice que por un lado quiere quedar bien con todo, quiere quedar bien con el sindicato, quiere quedar bien con los empleados, quiere quedar bien con sus ministros o sus diputados, que incluso muchos son peronistas, muchos son ex radicales, Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, por lo menos que haga un gestito para la tribuna, para la gente que me votó. Entonces dice, bueno, vamos a crear la agencia de promoción industrial, la agencia de turismo, que son injertos para los cuales no hay ningún tipo de legislación. Entonces crea una agencia. ¿Qué pasa? Bueno, tiene que crear la ley para crear la agencia. Tiene que meter gente de planta, tiene que contratar nueva gente. Todo eso no lo piensen que es en un segundo, piénsenlo en meses, en años, en tiempo, en disputas políticas, disputas sindicales, en tiempo perdido, en malestar, en no resolución de la cosa pública. Cada vez la ciudad está más bacheada, y los problemas que no se resuelven. Entonces, ¿por qué hice esta suerte de introducción larga, incluso desde el punto de vista de las culturas políticas, desde el punto de vista institucional, tomando la historia, tomando los ejemplos de Estados Unidos, los ejemplos europeos, tomando la dinámica nacional, tomando la dinámica de la ciudad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que de alguna manera poder dar el debate público y la construcción pública, política, para que de una manera seria podamos planificar una gestión de lo público, una administración pública que sea profesional y que sea razonablemente moderada en términos de tamaño. Y con esto no quiere decir que tengamos que hacer danzables y echar a todos, pero si uno realmente toma los datos de recursos humanos de la ciudad, que conozco, porque trabajé 5 años en el Ejecutivo y 2 años en el Legislativo, se puede fijar que más del 30 y pico % de los agentes de planta del Ejecutivo están en la jubilatoria. Y no se jubilan, ¿por qué? Porque hay incentivos selectivos negativos a jubilarse y positivos a quedarse. Entonces, ¿qué pasa? Pensar una reforma administrativa para la ciudad y para la nación, y esto es para dar lugar al debate, para que todos podamos opinar, porque todos podemos opinar de esto, no es en el ámbito de lo técnico, es en el ámbito de lo político. Debemos tomar en cuenta, y esto lo tiro quizá como provocación y como disparador, varias cuestiones. Primero, que sea una gestión pública capaz, idónea, la idoneidad es un criterio importante para la gestión pública, que esté orientada al ciudadano, pero que también tenga un cierto grado de institucionalidad en términos de procedimiento, para que no sea más importante la persona que la institución. Porque eso te genera que vos tenés un Maradona y después tenés un Saturno. Entonces el Estado no se gerencia con un Maradona, perdón por la metáfora futbolística a quienes no siguen al número. Entonces, por un lado tenemos la necesidad imperiosa, es una necesidad política ya. O sea, esto se termina convirtiendo en un problema político. Cuando debería ser un problema técnico, se termina convirtiendo en un problema político. De generar una administración pública moderna, con agentes idóneos, capaces, que sigan criterios de responsabilidad a las demandas ciudadanas, no tener un burócrata que no le importe nada de lo que pasa en la ciudad, pero tampoco uno que por importarle tanto la firma y el procedimiento no haga nada. Necesitamos una administración pública acorde a la ciudad de Buenos Aires, acorde, no puede ser que ciudades con la mitad de la población de Buenos Aires se gerencien con el 10% de los agentes. Porque si vamos a hacer una eficiencia, invertamos mejor dinero, invertamos en educación, en salud, infraestructura. Entonces digo, para que la gente no tenga que pagar un hospital privado o una escuela privada. Entonces digo, pensar una administración pública eficaz, eficiente, con criterios de legalidad, con una carrera administrativa, con un esquema de incentivos, ¿no? Que uno pueda realmente hacer carrera en el Estado, si le interesa, que dé respuestas, que sea profesional, que sea independiente, que haya un ámbito del gobierno, que el resto sea el Estado, el ámbito del Estado, ¿no?
sobre políticas públicas de largo aliento, de largo plazo, y que de alguna manera pueda, y esto es algo que sea muy difícil, porque es difícil hacerlo, no solo en términos técnicos, en términos políticos, una manera de incorporación al Estado que sea más o menos profesional. Si no logramos estas cosas, no, quizá en un par de años vamos a tener un problema político muy grave. Porque si bien la ciudad es una ciudad rica en términos económicos, aumentar impuestos todo el tiempo, o sea, endeudarse para poder hacer las infraestructuras, hoy las obras de infraestructura que se quieren hacer en la ciudad, como por ejemplo la creación de subtes, no se pueden hacer sino con endeudamiento, y el endeudamiento cada vez más caro. Entonces digo, pensar un modelo coherente, no un modelo que se para todo el tiempo en una lógica burocrática, una lógica agencial, una lógica punteril, una lógica patrimonial, después una lógica empresarial, o sea, que tenga una lógica, que discutamos la lógica entre todos, pero que la discutamos, que saltemos esa discusión y tengamos un plan estratégico de ciudad y de país. Y que esa construcción de organización pública, donde el Estado realmente sea un actor que pueda dar capacidad efectiva a los problemas sociales, que haga un buen delivery de bienes públicos, que sea dinámico, pueda engarzarse con gobiernos democráticos que cuando haya rotación en política, que eso es lo que cualquier democracia moderna y consolidada aspira, no haya crisis institucionales y de régimen. Simplemente eso como provocación para empezar a pensar en conjunto estos problemas que quizá parecen demasiado técnicos, pero son muy políticos, son muy recientes, son muy reales y nos pegan en la cara todos los días. Sí. Mira, justamente yo creo que no hay voluntad política para el país, que el país se desarrolle. Justamente hay 7 proyectos de CTA, que lo escuché por Víctor de Genaro, de estudios de minerales, por ejemplo. Vos te das cuenta si el Estado tomase ese estudio que tiene 7 proyectos en la legislatura, tomase esos 7 proyectos, el país, ¿qué país tendríamos? Con la millonada de plata que significa eso, y la gente que estaría trabajando en el Estado. Entonces, no hay voluntad política para hacer esto, no les interesa. Les interesa la pobreza y el cada vez más abajo. No hay un proyecto, lamentablemente no, porque si no ya estaría todo eso sacado de los cajones. Todo está cajoneado. Entonces es terrible lo que nos pasa. Hemos privatizado todo, hemos dado todo lo que hemos... y en vez de mejorar la situación, ir mejor para arriba, no, hemos tirado todo para abajo. Entonces... Sí, evidentemente la cuestión del Estado también abre un interrogante acerca de cómo se ejerce el poder en la Argentina. Cuando uno toma decisiones más estratégicas y más importantes para un país, ya sea en términos de orientación, de inversión, es una habitación donde entran 3 personas, incluso muchas de ellas de la misma familia, digo familia en italiano para que se entienda que es una metáfora mafiosa. Evidentemente no solo te equivocás, sino también que lográs que un montón de actores trabajen en contra. Porque no solo no se sienten incluidos desde el punto de vista del negocio, por decirlo de alguna manera, no se sienten incluidos desde el punto de vista de proyecto de país, de proyecto de sociedad. Si vos, y no creo en la democracia directa, asamblearia, creo en democracias representativas, si vos el modelo de toma de decisión para infraestructura lo haces en función de un negocio y no lo haces en marco de un plan estratégico, te pasa lo que le pasa a los Kirchner con el tren bala. Entonces de repente tenés una obra en el medio de la nada, en el medio de un no plan, en el medio de una carencia de posicionamiento estratégico del Estado para una necesidad real, porque aparte juegan con eso, es una necesidad real. La interconexión de esas 3 ciudades es importantísimo.
Pero tenés dos problemas. Primero, que no priorizás. Entonces, uno puede decir, sí, yo estoy a favor del tren bala, pero estoy más a favor de que se regrese el tren de carga. ¿Por qué? Porque la producción, ponerle del campo, de la soja, o las autopartes que hay en las empresas de Córdoba, donde acá se fabrican más autopartes de empresas de una economía globalizada, no tienen cómo llegar en materia de costos a los puertos de distribución. Entonces digo, ¿a qué le apuntamos? O sea, si vos haces un tren bala que cuesta 13.000 millones de dólares con los costos financieros, donde el pasaje va a costar entre 500 y 600 pesos, que casi te cuesta más que el avión, y que nada te garantiza que después eso o sea, que ese tren bala privado, en términos de gerenciamiento privado, sea efectivo, porque pueden pasar dos cosas. Primero, que te metan en un sindicato público, como se dice en varios lugares, y segundo, que te hagan un piquete en el tren bala. Entonces después, no solo no tenés una necesidad real satisfecha, como puede ser la de la producción y la distribución de los bienes de exportación argentinos, que es lo que hace entrar divisas y poder seguir creciendo, sino que también frustrás a la sociedad en términos de que no te una cosa ni la otra. Es muy complejo esto, o sea, pensar, supongamos por un momento, no lo creo, pero supongamos por un momento que el tren bala no sea un negociado, que sea realmente algo que ellos creen que es importante para el país. Vamos a darle el beneficio de la duda. Supongamos que es así, que ellos creen realmente eso. No hubo ningún tipo de estudio de factibilidad, no hubo ningún tipo de plan de largo plazo, de largo aliento, de interconexión, de no solo de 3 ciudades que son las sino de toda la Argentina, no hubo ningún tipo de plan. O sea, entonces digo, me parece que cuando uno hace, incluso si fueran bien intencionados, es absurdo esa medida descolocada en medio de la nada. Vos fíjate que eso es un problema incluso para países que están un poco mejor que nosotros, con gobiernos consolidados, como la concertación en Chile. En Chile, el gobierno de la concertación del gobierno de Lagos, que fue un gobierno muy exitoso en términos políticos, se decidió reformar todo el sistema de transporte público, ¿no? El sistema del tren Santiago, que llaman ellos. Yo porque estoy charlando hace poco con varios amigos chilenos, y ellos me decían, bueno, había todo un esquema de transporte público, caro, ineficaz, ineficiente, pero que funcionaba. Entonces, ¿qué hizo el gobernador? Dijo, bueno, liberalicemos todo. Que sea el mercado que asigne los recursos, porque si hay 3 personas que tienen el ejemplo de otro, va a haber seguramente algún inversor que haga ese trayecto, y por una cuestión de economía y de escala y de que el privado asigna mejor que el Estado los recursos, ¿qué pasó? Caos. La persona que tenía que ir del arrabal de Santiago del Norte a trabajar en el centro, por tardar media hora antes, con un sistema caro, malo, pero que funcionaba, después tardaba 2 horas. O rutas desaparecieron porque no eran rentables. Entonces digo, cuando uno toma, quizás de manera bien intencionada, acciones así medio como manotazo ahogado, como una cuestión estética o quizás demagógica o populista para ciertas demandas inexistentes de la sociedad, pasan estas cosas. Pero una pregunta va a ser. No, yo quería comentar también que es verdad eso que vos comentabas de esos planes al voleo, digamos. Yo siempre me acuerdo el adelantamiento de la hora, ahora en el verano. Vos te podés pensar que para el verano que viene va a haber una solución, no, otra vez van a decir, bueno, el 16 de diciembre cambiamos la hora, o el gas ahora en el invierno, los autos sin GNC, los taxistas que están haciendo la cola. ¿Vos te pensás que desde el invierno pasado a este invierno va a cambiar algo? No, otra vez van a ser sin GNC. Entonces es como que se vive en una constante improvisación. Se van tapando los agujeros con parches, y cuando el parche se despega, se vuelve a pegar otro, y no se ataca el problema de fondo. Esos son los problemas que yo creo que tiene el Estado hace años. No se ataca el problema de fondo, se pone un parche, y como simultáneamente salta otro, se va a atender ese otro cosa, y este queda despreocupado hasta que vuelve a reventar. Sí, pero aparte, sí, yo entiendo lo que dices. Aparte, este no es solo un problema del Estado Nacional o de la Ciudad de Buenos Aires, que son distritos grandes, es un
problema que se da incluso en las ciudades muy pequeñas, en los pueblos muy pequeños del país. O sea, he cansado de ir a pueblos y ciudades del interior del país donde, claro, evidentemente la democracia te impone una lógica de acumulación del poder y de producción de bienes públicos, de impacto, en la cual vos tenés que mostrar resultados todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pensemos un pueblo X, no sé, 40.000, 50.000 habitantes, en todo el país. Gana el intendente. Dice, bueno, toda esta parte de este barrio pobre y marginal que me votó, tengo que hacer, obviamente, con mi base electoral, y es una necesidad social, que estén bien en términos de igualdad de oportunidades, hay que hacer las cloacas. Perfecto. Dice, bueno, vamos, hacen las cloacas, rompen toda la calle, hacen las cloacas. Ganan la elección de vuelta. O la elección de medio término ganan más concejales. Entonces, bueno, nos fue bien esta vez. Ahora, esta misma gente u otra gente quiere que pasemos, no sé, la luz. Entonces rompen de vuelta toda la calle. Todo lo que está a favor lo rompen todo de vuelta. Le hacen la luz. Ganan de vuelta. Los 2 años se van a jugar todo por el todo. Porque la verdad que ya tienen club que tienen luz, pero ahora voy yo a la cabeza, no son mis concejales. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que pasar el cable, tienen que pasar otra infraestructura, rompen de vuelta toda la calle para pasar. Y así faltan 15 veces, digo, ¿no sería más serio de repente, no? Pregunto, hacer un plan estratégico con las principales fuerzas políticas de ciertas cuestiones estables y decir, bueno, de acá a 2 años rompemos una vez la calle, pasamos todos los servicios para abajo y después no tenemos que romper más la calle. Y después se van pasando los cables con los túneles de puestos. Tenemos hoy en la ciudad una maraña de cables. Obviamente se lo niegan mucho al grupo Clarín porque tiene la mayoría de las compañías de cables, pero la contaminación visual que hay y el problema que está generando la ciudad es increíble. Entonces digo, de repente, ¿qué hace el Estado? El Estado dice, bueno, esta es la ciudad, tengo 2 opciones. O paso una disposición que obliga al grupo Clarín a soterrar esos cables, y el grupo Clarín cuesta $300 millones, o piloto automático. ¿Qué hace? Nadie se pelea con Clarín. Piloto automático, obviamente. ¿Y qué hace que viene después de vos, que te ganó la elección? Piloto automático. Entonces, lo que pasa es que no solo es un problema de la gestión pública, en términos técnicos, que es un problema así, es un problema también de decisión política y de fortaleza de la democracia para generar soluciones de largo plazo. O sea, hace poco venía riéndome solo, porque en la revista Barcelona siempre te saca tapas así muy graciosas, irónicas, y decía, dicen que el 25 de mayo se termina el doble comando y empieza el piloto automático, y como todos los problemas de la vida se van a solucionar solos. Y esa es, en el fondo, creo que la estrategia de muchos líderes que llegan al poder y que es más el costo de oportunidad seguir todo en piloto automático que dar una pelea estructurada para cambiar eso. Lo que pasa es que la construcción política no está delimitada zonas seguras. Entonces, de repente vos, si te mandás a hacer una cosa así, sabés que el partido de oposición no tiene la suficiente madurez política como para apoyar esas medidas sin que eso afecte la dinámica electoral. Entonces no tenés políticas a largo plazo. Pero eso es un problema ya del sistema de partidos, del gobierno, de la debilidad de la democracia. No es tanto, y nos estamos yendo un poco el tema de lo que es la burocracia, la educación pública. Parece demasiado complicado, demasiado lejano llegar a combinar el Estado con este federalismo que no ves, porque vos mencionabas acerca del transporte, el caos del transporte que se creó en Santiago. Yo soy de La Plata. Acá nomás, exactamente lo mismo ocurrió con el sistema de transporte en La Plata. Se intentó en la gestión anterior
anterior crearon un sistema único de transporte donde uno pagaba un boleto, iba haciendo transbordo, y el subte acá, pero en colectivos, y fue un colapso absoluto, se empezaron a caer mal en todos lados. En definitiva, hoy en La Plata la gente tiene que caminar muchísimo para poder ir a tomar un micro que no sabe si va a pasar. Pero me parece que el problema es mucho más profundo que analizar las crisis de las gestiones de cada lugar. Yo tengo la sensación de que hemos perdido de ciudadano. Es más, yo acabo de decir la gente, que es un concepto al que le tengo bronca y sin embargo se me ha pegado y digo la gente. Y hemos perdido de ciudadano, hemos dejado de ser ciudadanos para ser consumidores, usuarios, de un sistema que consume mal y usa peor. Y vos hablas de pueblos de 40.000, 50.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires, pero si te vas al norte, en pueblos de 1.000 habitantes, que hasta, o de 500 habitantes, que hasta no hace mucho tiempo eran productores agropecuarios y tenían una economía sustentable, si bien por ahí no creaban una cantidad de riqueza excepcional como para tener subterráneos, un pueblo de 500 habitantes, tenían una cultura de trabajo que en la década del 80 y en el 90, con la presidencia de Menem se consolidó. Dejaron de ser productores agropecuarios para ser empleos públicos. Hay pueblos de 1.000 habitantes en los que 998 son empleos públicos y 2 son turísticos. ¿Por qué? Porque era más rentable ser empleado público que trabajar a tierra. ¿Cómo hacer para que ese estado cada vez más elefantiásico, a pesar de estas cosas que, como señalaba Jesús Martí, que puede ser algún otro, de cómo hacer para que esto vuelva a funcionar en términos concretos, más allá de que uno pueda discutir no sé cuánto tiempo de cuáles serían las políticas adecuadas y la política pública para si la realidad nos indica que todo es un empleo público. Bueno, evidentemente cómo hacerlo no es una respuesta que no tengo. Evidentemente esa construcción social y política, primero que es gradual, segundo que lleva mucho tiempo, y tercero que depende de muchos factores. Entonces, claro, yo creo que en parte la solución está, evidentemente la solución pasa por lo político, evidentemente, no queda otro, no hay otra forma. Es difícil, conocemos cada vez más el problema, cada vez nos gustamos más, cada vez nos preocupa más. Hasta incluso al ciudadano de la pie le da la sensación de que es imposible, porque cuanto más estudias y más conoces la profundidad de los problemas, esto es imposible, no tiene salida, no hay futuro. Yo creo que no, yo creo que evidentemente si la solución existe, es política, no queda otra, y creo que existe. Pero, para ser muy breve y muy efectivo, porque es una ¿Puedo interrumpir un minuto? Sí. Que eso se reduce en la educación del pueblo. Sí, también tiene que ver también, yo por eso hacía mucho hincapié en la variable cultural. En el haber cultural del pueblo para que pueda subsanar a corto, mediano, largo plazo con una estructura montada. Creo que la solución pasa por una mezcla de solución institucional fuerte, que hacer reformas institucionales fuertes, que debieran en cambios culturales. Y los cambios culturales tardan algunos años, ¿verdad? Usted decía, muchos productores no se reconvirtieron a desarrolladores quizá de software, pero se convirtieron en empleados públicos, y esos empleados públicos, primero que están mal pagos, y segundo que no les sirven a la ciudadanía, sino que les generan más costos. Entonces eso te genera menos dinero en la sociedad para hacer obras de infraestructura que generen más riqueza. Por lo tanto es como una suerte de juego imposible, o círculo vicioso. Y no es solo porque acá
entra en juego el factor de lo que es el clientelismo. Mucha gente piensa que el clientelismo es repartir bolsones de comida o planes de trabajar. No, señores. El clientelismo es la cultura política por excelencia de nuestros países, sobre todo la Argentina. Y el clientelismo no se reduce simple y pura y exclusivamente a la gente pobre o a la gente más humilde. El clientelismo es una cultura nacional de la cual gozamos todos los sectores. ¿Qué hace este gobierno? ¿Por qué este gobierno en los primeros 4 o 5 años fue muy efectivo, muy eficaz en esa cosa que se llama gobernabilidad? Porque fue un Estado clientelar. Que la clase baja, ¿qué le daba? Planes de trabajar. A la clase media, empleo público. Y a la clase alta, a los empresarios, amigos, a los Cristóbal López, a los Eskenazi, contratos. Capitalismo de amigos. Entonces no es que el clientelismo es una cuestión de los pobres, de los negros, como dicen efectivamente la gente de los... No, señor. El clientelismo es una cultura nacional y se ejerce en todo los estratos de la sociedad. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura política para cambiarlo. ¿Y por qué no tenemos la cultura política para cambiarlo? Porque no tenemos una altura, una defensa de la altura, que haga los cambios institucionales, que produzcan un cambio de la cultura política para que esto se cause. Pero no es imposible. Tengamos un poquito de esperanza y de acción. Porque la esperanza por sí sola no cambia. La esperanza hay que tener la acción. Y esa es la dirección de la política. Una pregunta. Ahora yo te digo, ponete del otro lado del mostrador. Es decir, ponete que en el caso de ser presidente del vos candidato a presidente de la República y demagógicamente, sos un demagogo, ¿vos te pensás que no ganarías una elección si vos decís voy a mejorar los ferrocarriles y voy a tirar todos los ferrocarriles a puertos de aguas profundas? ¿No te das cuenta de lo que es eso? A aguas profundas, todo lo que ganaría el país, lo que ganaría la gente. ¿A uno no se le imaginaría ganar una elección así? Yo creo que sí. Pero no hay política para hacerlo, no hay decisión política. Sí, coincide. Volviendo atrás un poquito al tema de los ferrocarriles, es verdad que hay muchos pueblos que han quedado aislados, pueblos del norte, pueblos que tienen menos habitantes, porque no hay ferrocarriles a nivel no tren bala y que nunca van a poder acceder esos ciudadanos a trenes bala. Y ya a principios del siglo pasado, el cura Brochero iba a la Casa del Gobierno a pedirle a Juárez Selman que pusiera nomás que las vías que él había preparado tras la sierra para trasladar las mercaderías de la gente que trabajaba allá para llevarlas a la ciudad, quedó la falta de decisión política hizo que hasta el día de hoy los mejores caminos siguen estando, fueron los que hizo este hombre y todavía no tienen vía. Pienso que es más sencilla la solución, no hay que ir a un tren bala, es una idea, capacitarse a los jóvenes camioneros para no enfrentar a los camioneros con los ferrocarrileros, para poder aliviar la ruta de los camiones y llevar una parte de carga en el ferrocarril y la otra que siga la ruta, con los antiguos camiones, digamos los más experimentados que ya son a punto de jubilarse, es decir, no separar totalmente, que sea todo ferrocarril, sino que podría estudiarse eso. Sí. Sí, evidentemente, para ser bien en concreto, tiene que ver con un modelo y diseño del país. O sea, el tema de los ferrocarriles acá fue implementado por los ingleses con un sentido de una producción y lo que era una producción en función de una exportación, ¿no? Hacia un mercado que existía, que no está ni bien ni mal, pero era un modelo, y la distribución política que se logró después de la deconstrucción de ese modelo fue que las principales ciudades más grandes, yo para dar un ejemplo concreto, ¿no? Para hacer como pincelar porque no se puede abarcar todo. Las ciudades más grandes son las capitales. Entonces tenés todo junto, tenés la administración política, la jurídica, las empresas, la mayor cantidad de gente. Entonces hay como una distorsión muy fuerte en la representación de intereses que después se da en ese territorio. La única provincia que uno puede decir que es de avanzada en sentido
que ha logrado una equiparación entre términos políticos y económicos es Santa Fe, que tiene una capital administrativa orientada a ciertos recursos y actores, y tiene una capital económica orientada a ciertos recursos y actores económicos, que es Rosario. Vos si te fijas, ustedes si se fijan, los estados de Estados Unidos, las principales ciudades no son las capitales. Texas, que es un estado muy grande, la capital es Austin. Las principales ciudades son San Antonio, Dallas, o sea, incluso la capital de Estados Unidos no es Nueva York ni Los Ángeles, Washington. La capital de Brasil es Brasilia, una ciudad creada por Kubitschek en el año 68, creo. Entonces digo, cuando acá se quiso hacer en la época de Alfonsín el cambio de la capital, era empezar a disociar la toma de decisión pública, política, de la decisión económica, no para crearla, sino para darle una funcionalidad económica de desarrollo más homogéneo al territorio argentino. Entonces hoy tenés como ciertos puntos que concentran todo, y no tenés un desarrollo gradual. Entonces eso es muy complejo. Es muy complejo tener un país que es grande así. Si vos me decís que sos Chile, que tiene 15 millones de habitantes, que es un país unitario, donde se maneja todo en términos económicos, políticos de Santiago, con una cultura post-dictadura, donde la participación política está muy sosegada, muy dilapidada, bueno, es otra cosa, es distinto, es más fácil. Pero países grandes, federales, con grandes extensiones territoriales, con inequidades en términos de distribución de los recursos, de los accesos, de los puertos, de la infraestructura, tenés que tener políticas públicas y un cierto grado de planificación. Nosotros tenemos las calles de la Buenos Aires colonial, tenemos los subtes de la Buenos Aires colonial, tenemos los ferrocarriles de la Argentina orientada al mercado de inglés, y tenemos la cultura política americana. Entonces es muy difícil. Una pregunta del señor. No, era con respecto a la administración pública, a la calidad y a la formación, pero justo cuando levanté la mano enseguida hablaron, porque el señor sostenía que, ante la pregunta acá del señor, cómo podría ser el cambio, y él aducía que únicamente de los políticos. Y yo justamente levanté la mano porque quería exponer de que era un tema cultural también, que también acá el señor lo dijo. Pero quisiera agregar algo, ya que tengo esa era la inquietud cuando levanté la mano y se abrió un debate de participar. A raíz de que el licenciado tiene experiencia en el Estado, yo también la tengo, y hay algo que sé que el señor la sabe como la sé yo. Desgraciadamente en la Argentina el Ejecutivo es fiel reflejo de la calidad política del Legislativo. Y hay algo que me llama la atención, que acá no se nombró y está institucionalizado en la Argentina, que es la corrupción, que es el mal de, justamente, una de las 7 plagas que tenemos en este momento. No pasa simplemente que la culpa la tiene el chancho. El empleado público es parte del problema, y el cambio no es simplemente la calidad, aunque todos sabemos que el conocimiento que se encuentra en la universidad es una herramienta del poder. Desgraciadamente, la falta de compromiso del ciudadano, de las personas que de alguna forma quiere mejorar la calidad del Estado a través de los empleados públicos, mejorar los partidos políticos que están atomizados, acentuar las ideologías. No se compromete ese ciudadano con los partidos, justamente no porque los partidos no estén estructurados como el nuestro, por ejemplo, que lo vi desde hace casi 120 años. Es justamente por la falta de calidad, de formación, de transparencia, de buenos dirigentes políticos. Por eso que uno de los males que tenemos en la Unión Cívica Radical es la falta de un líder, que realmente los partidos mayoritarios como el nuestro, aparte se han caracterizado, no solamente Alfonsín, sino por la calidad y cómo se degeneró nuestros funcionarios, como la de otros partidos, pero fundamentalmente no nuestros, que no fueron un buen ejemplo, ni tampoco para atraer y sobre todo a la juventud para formar buenos dirigentes que seguramente cuando
llegasen a la función pública, se iban a ocupar mucho justamente de lo que usted... Bueno, dos temas muy interesantes, dos temas distintos. Calidad de la administración pública. Bueno, acá hay que hacer una reformulación del esquema de incentivos general. No puede ser que por título te paguen una compensación ínfima, porque hay que promover que la administración pública sea más capaz. Segundo, o sea, tenés que orientar mucho de los dineros públicos a los efectores educativos. Estos son los docentes, los maestros, los profesores universitarios. O sea, no puede ser que si vos tenés guita, plata, y podés mandar a tu hijo a una escuela privada, tu hija tenga el doble de días de clase que un pibe de la pública y doble jornada. Porque eso te genera diferencia en la sociedad. La escuela pública es una más el órgano o la institución que homogeneiza la sociedad. Hace 40 años en la escuela pública, para Buenos Aires, Santa Catalina, Nueva Costa, iba el hijo del juez, el hijo del barrendero, y eso ¿qué genera? Algo muy importante de lo que no se habla mucho. Genera intangibles económicos, que generan externalidades positivas, generan clústeres, donde esa gente se junta y se encuentra a partir de una relación que se establece de igualdad. Es una institución que provee el Estado. Entonces vos de repente, si vos vas a la escuela Northland o al San Andrés, que tenés que pagar 2 o 3 lucas por mes para mandar a tus hijos se van a juntar con los hijos del empresario, del juez, del embajador extranjero, y no se van a juntar con la gente. Y los que son pobres, que van a la escuela pública, se van a juntar con más pobres. Entonces, ¿qué pasa? No tenés el efecto multiplicador de la economía por externalidad positiva. Lo que usted aduce, discúlpeme, porque usted es político también. Sí. Lo que usted aduce es consecuencia de lo que yo en un principio de alguna forma fundamenté, que la corrupción está institucionalizada. Acá cuando el funcionario es más corrupto, cuando más corrupto lo es, las clases, el contribuyente son lo que las clases bajas. Eso me lleva a la segunda parte que voy a ver, que es la corrupción, si bien es un problema cultural, también hay incentivos institucionales. En todos los países del mundo la corrupción. Eso estamos de acuerdo. Sí, pero en los países del primer mundo se penaliza, acá no. Sí, quizás algunos más, quizás otros menos. Por ejemplo, uno de los diseños institucionales que hicieron los Estados Unidos, de alguna manera se empezó con el resto de los frenos y contrapesos, ¿no? Fue ese tema de donde tenés un ejecutivo, un legislativo y un judicial que todos se controlan con todos. ¿Qué pasa? La Argentina y muchos países de América importan ese sistema. Importan el esqueleto, la carcasa del sistema. Lo que no se entendió realmente es que ese esqueleto y esa carcasa, sin una sociedad civil fuerte, movilizada, como decía acá el amigo, con ciudadanos que controlen, con ciudadanos que no sean meros habitantes, sino ciudadanos que tienen obligaciones y responsabilidades, sin eso el Estado se empieza a colonizar de un lado a otro. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un ejecutivo que controla el legislativo y que controla el judicial. Entonces, la división de poderes que hace que vos tengas un check and balance, frenos y contrapesos, no existe. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés mucha mayor discrecionalidad. Y cuando tenés mucha mayor discrecionalidad, tenés muchos mayores incentivos a ser corrupto. ¿Por qué? Porque no tenés ningún poder o contrapoder que te frene y no tenés ciudadanos que te frenen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa corrupción empieza a crecer, como no hay mecanismo institucional para encauzar, ¿no?, ese problema, la institucionalidad no lo puede procesar, ¿qué pasa? Viene alguno, o que le saca un golpe de Estado, o que te hace un golpe institucional. Es así. Es una ley casi de la economía. Los mercados que nos ajustan por peso ajustan por cantidad. Si vos no ajustás por el peso, ajustás por la cantidad. Te fuiste. Cada vez menos poder, menos gobernadores y cada vez menos capacidad de acción. Pero bueno, creo que hay una pregunta más. La señora. Mi pregunta es: ¿esto es casualidad? ¿Le sale mal al gobierno que no esté preocupado por la educación del pueblo? ¿O realmente es una filosofía que apunta a cada vez disminuir la educación en la clase más baja, en la clase media no pudiente, porque hay mucha clase media que solamente quedó el nombre, que no puede pagar un colegio privado o semiprivado, como usted dijo, ¿no? Digo, ¿es casualidad? La pregunta es puntual. ¿Es casualidad que descuiden la educación?
o es un plan premeditado? No lo sé. Evidentemente es muy difícil responder esa pregunta, pero creo que independientemente de la discusión presupuestaria, que sí es una discusión política en términos educativos, también hay discusión política. O sea, uno puede decir, bueno, por restricciones económicas, priorizar diferentes cuestiones antes que la educación. Obviamente nosotros vamos a decir que no, porque este partido defiende la educación. Y nosotros entendemos que la educación es la base del progreso social. Pero ¿qué pasa? Independientemente de esa discusión, que es de fondo, que es la más importante, que es la discusión presupuestaria, la discusión política, hay una discusión técnica también. O sea, no hay una política pública de largo plazo. Todo en general que hicieron con el polimodal en la provincia de Buenos Aires y por para atrás. Eso no funcionó. Eso no funcionó y genera problemas técnicos de administración del Estado, porque estamos hablando de la administración pública, del Estado. No solo le genera problemas a los docentes, le genera problemas al Estado, incluso para distribuir la población educativa en ciudades donde no tienen los suficientes establecimientos o en condiciones para hacerlo. Genera problemas técnicos a nivel de abuso sexual, porque tenés pibes de 6 años con pibes de 15 años. Y además esos niños del polimodal fueron muy pocos el porcentaje que pudo ingresar a la universidad. No tenían nivel para hacerlo. Llegaban a la universidad y eran rechazados. No, pregunto esto puntualmente porque hace más o menos 5 o 6 años atrás Terraño había escrito sobre este tema de la educación, donde puntualizaba que no era casualidad, que esto estaba realmente premeditado, bien premeditado por los gobiernos de los signos contrarios a los nuestros, ¿no? ¿No? Y con colaboración de los nuestros. Perdón. Con colaboración de los nuestros. Bueno, pero también pertenecen al Porque sistema. si no asumimos nuestras responsabilidades, difícilmente le vamos a poder Yo el EGB, digo yo que no hubo apoyo de la Unión Cívica Radical en ese plan, porque se entendía que era retrógrado. Los especialistas del partido de la educación así lo han defendido, la educación que había anteriormente. Lo que pasa es que, bueno, los números en los ámbitos legislativos eran inferiores, en cierto caso no se podía, la decisión pasaba por otro lado. O sea, yo tengo 2 hijos en la provincia de Buenos Aires, mi hijo mayor es la última generación, la última promoción de Perito Martani, hubo la provincia de Buenos Aires y mi hija entró con los primeros en el EGB. La diferencia de formación que tienen los dos, o sea, de formación de conocimiento, fue increíble. Mi hija tuvo que hacer un gran esfuerzo para poder nivelar su conocimiento mientras estaba usando la universidad. Yo creo que eso es un despropósito, porque se decía en un tiempo que las escuelas iban a estar patrocinadas por una empresa de la zona, se le iba a orientar en la especialización de acuerdo a las empresas que hubiera en la zona que patrocinaban a la escuela, cosa que jamás se llevó a cabo, porque los chicos jamás tuvieron salida laboral. O sea, no pasó nada de lo que planteaba ese plan. O sea, que yo creo que hubo una intencionalidad que venía de la mano con lo que planteaba acá el licenciado, con el tema de a partir de que empiezan a elegir nuevas políticas en el mundo, Reagan y Thatcher, que se implementa la globalización y que cae, ya deja de tener vigencia del estado de bienestar, cambian mucho las reglas de funcionamiento, ¿no? En todos los ámbitos. No, y aparte de eso, también de destrozar la escuela técnica, porque esto también destrozó la escuela técnica, la famosa CONE, el Consejo Nacional de Educación Técnica. Entonces, ha decidido toda una estructura para hacer esto, destruir la educación. Sí, fue un plan para destruir. Por una cuestión un poquito de horario vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar me gustaría hacerle una pregunta a Maxi, que es una mala costumbre que he tenido en todos los paneles que han pasado por acá, hacer la última pregunta, pero bueno, vamos a reiterar de nuevo la mala costumbre y
Y como estuvimos hablando un poco estuviste hablando sobre la administración pública y planteaste distintos paradigmas, el sistema tradicional, la nueva gerencia pública, y tal vez una forma de ver el Estado en movimiento sean las políticas públicas, y hay como dos planteos muy fuertes en una escuela y otra con respecto a las políticas públicas universales o políticas públicas focalizadas. Me gustaría saber cuál es tu posición con respecto a este tema. Si sigue las políticas públicas universales, sigue las políticas públicas focalizadas. Tiene una matadura. Es difícil, ¿eh? Malo, malo, son más sí. Es una respuesta casi política. Que no sea demagógica porque no te la sé. Hay políticas públicas universales que distribuyen mayor cantidad de oportunidades y en ese sentido el ejemplo histórico más fuerte de política pública universal es la educación, ¿no? Uno puede decir, bien, la educación tiene problemas, ha tenido altos y bajos, pero es el claro ejemplo durante mucho tiempo que la política universal produjo por lo menos una instancia de movilización social ascendente ligada a un modelo de país. Yo creo que para algunas otras cuestiones como políticas sociales, políticas sociales te referías. Creo que en lo referido a políticas sociales uno debería ser menos universal. ¿Por qué? Porque la universalidad tiene algo bueno y algo de malo. Tiene algo de bueno es que orienta los recursos de manera igual para todos. Lo que tiene de malo es que no todos somos iguales. Entonces, si vos tenés una política universal, como por ejemplo, no sé, dar un subsidio, un tambero para que el precio de la leche no suba, es una política universal que vos gastás vía impuestos. No tiene que ser una política social, pero es una política que vos orientás, ¿no? Con miles de millones de pesos del erario público que vos adquirís mediante impuestos, que a quién beneficia. Obviamente beneficia al más pobre, pero también beneficia al rico. Entonces digo, vos tenés que tener algunas cuestiones donde vos puedas segmentar, incluso el mayor problema de la segmentación sea el tema de impuestos. O sea, la progresividad de los impuestos justamente es la base de la segmentación. Entonces, si vos tenés un impuesto como el IVA, es un impuesto que se le cobra a todo el mundo por igual. Es un impuesto universal, pero es un impuesto al consumo. Entonces, de repente vos tenés que una madre de 14 años de la Cava en San Isidro paga el IVA para el pan igual que Macri y paga el mismo 21%. Entonces, en ese sentido, la universalidad ahí sí termina siendo regresivo. Y no es el mismo Y el pan. pan no paga. El pan y el agua y el pan y el agua no paga. El pan no paga. Bueno, la leche sí paga IVA. Quizás no fue el ejemplo más feliz. Pero la carne sí. Sí. El arroz sí. La harina sí. Sí. Entonces, La harina tampoco. la harina tampoco. Quedémonos con las políticas sociales en el Perú. Y vos tenés que también orientar recursos de manera que puedas corregir inequidades en términos rurales. O sea, no es lo mismo orientar recursos en términos de políticas sociales, o sea, para todas las madres, que para las madres que están solas y que tienen 4 hijos. Y ahí sí yo estoy con las políticas focalizadas, porque realmente es mucho más efectiva la asignación de recursos. Tiene un problema la política focalizada, que no tiene la política universal, que también hay que decirlo en países con creciente corrupción como el nuestro, que la política focalizada se presta mucho más a la discrecionalidad y la discrecionalidad se presta a la corrupción. Con la educación no puede haber mucha corrupción porque se da a todos. Y la educación es pública, gratuita y la discrecionalidad a todo el mundo. Entonces ahí no puede haber mucho lío de corrupción. Pero si vos tenés que distribuir, no sé, bolsones de comida o planes trabajar, o se lo das a todos, lo cual es inequitativo profundamente en términos universales, porque si te tenés que dar trabajar a mí, a él, a vos, que realmente lo necesita, o tenés algún criterio de corte. Ese criterio de corte, que siempre es arbitrario, y esa arbitrariedad es política,
no significa que sea malo si se da en el marco de una discusión democrática. Si uno dice, bueno, vamos a hacer un criterio de corte para tal sector rural, tal sector marginal, pero si ese criterio de corte se da en función de interés político para ganar elecciones, ahí sí hay corrupción. Entonces me parece que en algunos puntos la política universal es importante que siga existiendo y en algunos puntos yo estoy con la política focalizada, pero hay que discutirlo muy bien, es una discusión muy fina y de alto voltaje político, porque cuando uno distribuye recursos, distribuye poder. Básicamente eso. Gracias. Nuevamente agradecerte, Maxi, por venir hoy acá y recordarles que la próxima clase que va a dar el doctor Miguel de Lucas sobre sistemas electorales el miércoles que viene no comienza a las 19, sino que comienza a las 18. El miércoles que viene la clase es de 18 a 20. Así que bueno, gracias por estar todos hoy acá y a vos, Maxi,